Deus Ex Haruhi Suzumiya, Kikyo, Marca Blanca y... na, 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 na. No me sé el opening, ¿vale? Es que hace un tiempo que no hacía lo de cantar en el principio. Ya está, dejémoslo. Estamos aquí en un vídeo que no es de una serie vieja. Bien, la semana que viene seguimos con Gundam, ¿eh? No os quepa duda. Pero hoy vamos a hablar de Nippon Sangoku, que me ha encantado. Ha sido una serie que ha molado mucho. Es muy entretenida y hay que hablar de ella un ratito. Sin más, este es como siempre un poco spoilers, recomendaciones sin spoilers y luego ya todo lo que se me venga en este vídeo sin guión, como siempre, ¿eh? Sin más. Kion, como que Nippon Sangoku acabó hace como 2-3 semanas. ¿Por qué lo está subiendo ahora? Bueno, porque he visto el capítulo final ahora, pero esto se va a subir más adelante. Así funciona mi sistema, no podéis cambiarlo. Es como, pero el FOMO, ni el FOMO ni nada. Yo he puesto unos capítulos que tienen que salir en ese momento y ya está. Ahora vamos a hablar de Nippon Sangoku. O como me gusta llamarlo, el mangaka de esto se ha puesto se ha puesto de sí, me voy a hacer mi serie histórica, pero no histórica. Es impresionante. Es impresionante. A ver, spoiler, ¿vale? Pero antes de empezar, la verdad, para el que no quiera tragárselos, pero quiera ver un poquito el contexto de que va Nippon Sangoku, es básicamente una historia de estrategia militar. O sea, es un Japón en el que el autor dijo: voy a destruirlo todo para construir una historia en el que hay 3 reinos en un Japón que ha pasado por muchas mierdas para hacer, a ver, porque me he leído Sun Tzu, me he leído un montón de historia del periodo de los reinos combatientes, del periodo Sengoku, y yo quiero hacer mi serie de estrategas luchando, como en el romance de los 3 reinos de China, pero en Japón, eso. Y es muy interesante. Es una serie que al principio puedes pensar que es de el protagonista, como se va a hacer un Total War, un Crusader Kings, un Europa Universalis 3. Pero al final, con el pasar de los capítulos, ves como que es más una historia grupal de los diferentes agentes que hay en esta historia, cómo interactúan para... Lo que yo supongo, el final es que el prota unifique Japón otra vez. Pero eso no pasó ya en el siglo XV con el shogunato Tokugawa. Ya, pero esto es lo mismo pero diferente. Y sin más, son 12 capítulos que si tienes ganas de un anime con estrategias de qué va a hacer este personaje, de duelos dialécticos, de que uno está acusando al otro para ver quién va a caer y todo eso, es una serie muy entretenida para eso. En los momentos que hay combate está bien, pero hay 3 combates mal contados. Lo más interesante es cuando el prota, uno de los personajes, está intentando confrontar a otro para ganar la discusión, y es muy interesante. O sea, hay capítulos que son una maldita discusión, una maldita discusión. Hay un capítulo que es de los últimos, que es una maldita discusión entre el prota y otro personaje, y es hermoso. O sea, si te gusta, es como, pero ya acaba el capítulo. Ya digo que cuando una serie hace que yo diga, ya acabó, ya está, tan corto, es como, pues son 20 minutos, ya, pero pues, a veces se hacen largos. Pues eso, recomendada para eso. Es una serie que básicamente, sigo diciendo
que el autor es un flipado, no conozco al mangaka, pero el mangaka es un flipado de la historia militar y dice, pues me voy a hacer mi anime de historia militar porque puedo. Y eso. Y sin más, pues vamos a empezar porque porque en realidad la historia va de cómo al prota le arruinan la vida y decide que voy a afrontar esto de la manera más racional posible. Es gracioso. La verdad es que creo que lo que le falta un poco a... porque sí tiene humor, pero lo que le falta un poco para que a mí me parezca una serie genial es que los chistes me funcionan más. Porque tiene personajes, por ejemplo, el antagonista, que es un chiste con patas y al mismo tiempo le notas que es un bueno, el antagonista, uno de los personajes que puede ser el contrapunto ante el prota, parece un chiste con patas a veces pero se nota esto de... No, pero es inteligente. O sea, tiene en su mano al reino de Yamato. Esto es curioso, ¿vale? Básicamente Nippon Sangoku es... En el futuro, todo se ha ido a la mierda. ¿Por qué? Porque emigraciones, crisis climática, guerra nuclear... Todo en la mierda, así que Japón, tanto ha habido una revuelta y se ha dividido en tres reinos. El reino de Yamato, que es el del prota, el reino de Sei, que es el que en todos estos 12 capítulos será como el que se va a enfrentar, y luego otro que solo aparece 3 segundos, pero que se supone que... Cuidado que se puede venir de esto. Si hay una segunda temporada de esto, que a mí me gustaría mucho, quiero ver cómo sigue esta mierda. Porque el final es un poco... Bueno, el prota está en la mierda. ¿Cómo va a solucionar esto? Además es gracioso porque es lo típico de... La típica de... No, si el Aotero, que puede ser el prota, durante el principio de la historia, Aotero es el que nos va mostrando el mundo, pero llegado al punto en el que Sei invade el reino de Yamato, pues como él en este punto se ha convertido solo en un administrativo, que es importante, pero no es tanto, se deja un segundo plano y nos van mostrando más bien los movimientos de la guerra por parte de otros personajes, como también puede ser la líder de... La líder de Sei. Que ya hablaremos de la líder de Sei, porque básicamente me encanta el concepto del personaje. Me gusta mucho, ¿vale? Además, la obra se nota que está escrita por alguien. O sea, por lo menos yo lo noto que está escrito por alguien que le gusta la estrategia militar. Le gusta, ha leído... Le gustan los libros de... Y Oda Nobunaga en el año no sé cuántos atacó este territorio y amplió su poder. Se nota porque, por ejemplo, y me gusta mucho, se cuenta en parte, la voz del narrador se cuenta en parte como un relato de un escrito histórico de sucesos durante la guerra, durante la invasión de Sei. Es como año 40 del reino Yamato. Esas cosas que están guay. A mí eso como que... Uy, sí, dámelo. La verdad es que yo cuando vi el concepto, que básicamente es como, mira... Esto va de que Japón se fue a la B porque me hace mucha gracia porque te lo explican, es como ¿cuántas mierdas van a meter más? O sea, solo faltaba que atacó Godzilla, ¿sabes? Pero es como... Me encanta porque yo noto que todo esto es justificar de, vale, ¿cómo hago que puedo meter referencias o esto es el futuro? Pero la tecnología y la guerra va a ser como en el periodo Sengoku, en el que hay armas de fuego, pero todavía no hay capacidad industrial para que todo el mundo tenga armas de fuego, así que a veces hay arcos, no hay combustión a motor, pero aún así hay conocimientos de todas esas mierdas. ¿Cómo?
Muy fácil. Todo se va a la puta mierda. Pero tenemos armas. Ya está. Es que se nota un huevo. Es como se nota un huevo que las bases de esta obra son, mira, he creado esto solo para hacer mi fanfic de... Todo es un fanfic al final. Mi fanfic de... con mis personajes, pero eso. Mi mundo de fantasía donde esto es donde esto es una guerra constante. Básicamente, no es broma, es es el mapa de este anime perfectamente lo puedes pillar y hacer un mod para cualquier juego de Paradox. No el menos el que es en una galaxia. Ese no, ¿vale? Estoy diciendo, pues, el Hearts of Iron podrías hacerlo perfectamente convertir esto en un mod del Hearts of Iron. Hay pocas facciones, pero a lo mejor pues de esto. Y por eso es como que el concepto lo pillé y yo digo, mira, esto va a ser como este tipo, no lo sé, pero yo creo que algún juego de estrategia podría haber jugado, ¿sabes? Y al final la historia, lo que vamos viendo es eso, perfectamente podría ser una historia ficcionada, una novela histórica, pero ha decidido que no se va a centrar en personajes históricos, sino que va a crear sus propios personajes, pero igualmente se le nota mucho el que, o por lo menos yo le noto mucho, porque así estoy, a lo mejor es yo y mis sesgos, ¿vale? Yo y mis mierdas, pero se le nota mucho, por ejemplo, que empezando lo que mola mucho es que la historia va de me mataron a la waifu, ahora debo conquistar... me mataron a mi waifu, ahora debo unificar Japón. Lo haré por ella. Bueno, es muy interesante porque nos muestran a Aotero, que es un personaje que es muy listo, pero que dice, yo quiero estar de chill. Y entonces, ante la tiranía del régimen de los Taira, y esto es un punto que demuestra que esta obra es de alguien que le gusta mucho la historia, porque lo que vemos con los Taira es básicamente una persona de la administración que ha usurpado el poder del regente en la manera en la que lo ha convertido en una persona inútil para que él pueda controlar todo su poder. Como podría ser, por ejemplo, en gran parte de la historia medieval japonesa, donde el shogun toma casi todo el control del poder del emperador. O como puede ser Almanzor en el Califato de Córdoba, en el cual se convirtió se dejó al califa de lado y empezó a controlar incluso las racias, o bueno, racias no son más bien las racias a los reinos cristianos. Pues es como está muy interesante. Además, Taira es lo que digo, que parece un chiste, pero al mismo tiempo es un personaje interesante. Y al final de la serie, al final del capítulo 12, que por cierto, es muy buen capítulo, pero se siente que tenían que cerrarlo todo y que han ido un poquito rápido con algunos sucesos. El capítulo 12, cuando lo ves, es como, wow, qué guay. Pero se nota que querían llegar al momento en el que Taira toma el poder y convierte totalmente al emperador en solo una imagen simbólica y se convierte en el líder de Yamato. Pero está guay. Pero es esas cosas en las que noto que es algo que yo noto eso de, mira, esto es de... Esto ha pasado varias veces en la historia de la humanidad y me gustan esas mierdas, esas comparativas y es interesante por ese aspecto, a mí me gusta por ese aspecto, pero al mismo tiempo otro aspecto que tiene guay es la estrategia, el cómo va formando el mapa, el autor va formando el mapa de cómo, por ejemplo, Sei va a atacar y cómo entre Ryumun, que básicamente es
es la contraparte, no, pero este es el general bueno, ¿vale? Taira sería el general. Taira sería como el administrativo que ha tomado el control porque literalmente asesinó al anterior emperador. Y Ryomon, que básicamente es el jefe de lo que se convirtió en el jefe de Aoteru, es como el líder militar carismático que sabe que tiene mucha idea de estrategia, pero ante los tejemanejes políticos de Taira le dificultan esto. Y esos enfrentamientos entre los dos en el plano están guays. Y se ve como Taira, por el control que tiene ante el emperador y todo eso, pues hace que Ryomon tiene en una situación desfavorable. Hasta el punto de lo que pasa al final de la serie. Que pasa rápido, pero es como que o sea, pasa en un... son los últimos 5 minutos del capítulo 12. Porque el final del capítulo 12 es que Aoteru está en la cárcel. Y es como, espera, ¿cómo que está en la cárcel? Sí. ¿Y cómo va a unificar Japón así? ¡Ah! Bueno, ya lo veremos en la siguiente temporada, si hay. ¡Ah! También está el manga. ¿Quién podrás leer el manga? No, ya, en otra ocasión. La verdad es que es eso. Los personajes es la típica historia en el que todos los personajes o la gran mayoría de personajes protagónicos tienen tienen mente galaxia, ¿vale? Porque todo el lío o sea, porque hay un personaje que es la mano derecha de Ryomon, que básicamente aparece como en el capítulo 2 o el 3, y cuando empieza la invasión de Sei, que por cierto, me encanta el punto en el que Ryomon dice, no podemos atacar Sei porque este es el momento clave en el que en esta situación Sei podría aparecer un dictador carismático que nos ataque. Y pone la figura de Napoleón. Y sí aparece. Es Wajima Ouga. Me encanta este personaje. Hostia, me encanta. Me encanta. Me compra perfectamente. Es un personaje que me encanta. Porque es el líder de Sei. Nosotros estamos siguiendo a Yamato, pero me vende todo, es genial. Bueno, ¿en qué estaba? Se me ha ido. Lo siento. Lo que... Eso, vale, que cuando la invasión de Sei... La mano derecha de Ryomon dice... No te preocupes, tengo un plan. No piensa en 5 pasos por delante, piensa en 20. Es impresionante. Y claro, obviamente está listo que la tiene que palmar, porque es que si no... que hemos aprendido Jujutsu Kaisen, nada, porque no lo he visto, pero referencias. Quien entendió, yo no. Sí, pero que es un personaje tan top, que es eso. Y me encanta, porque básicamente, pillando ideas del arte de la guerra de Sun Tzu, estrategias que se leen, las va aplicando en la serie. Y van aplicando en la serie, por ejemplo, hay un momento súper tenso que aplican la estrategia del pueblo ablandonado, que es básicamente una estrategia que es en el arte de la guerra, que es para hacer que un ejército se rinda antes de enfrentarlo en combate. Y es, tú estás en una posición en un pueblo, no tienes suficientes fuerzas para defenderte. Lo que haces es retirarte, cosa que no tendría sentido porque estás perdiendo una posición, pero en ese momento, al retirarte y el ejército darse cuenta de que se ha retirado, pensará que es una trampa y huirá.
Y es un duelo muy interesante entre Ryumon y Wajima, porque es como que Ryumon se queda ahí haciendo la ceremonia del té, esperando que se trague que detrás tiene un ejército y que esto es una trampa. Y Wajima está como, tengo que acabar con él porque... Y es que me encanta, creo que es el personaje que más me ha gustado porque es el... Su chiste es, mira, es una chica, es mona, es waifu, vamos a luchar por ella. No es coña, es la estrategia de, es adorable, lucharemos por ella. Y al mismo tiempo es una líder carismática que justifica su venganza contra Yamato porque su padre pereció a manos de Ryumon en un ataque Sei, porque Sei y Yamato han estado en guerra constante. Pues justifica su venganza personal para conquistar Sei. Y es impresionante esto. Además hay un capítulo buenísimo, creo que es el de los mejores capítulos, en el que por culpa de lo que he dicho de la estrategia de la Tierra Vacía, el poder de Wajima está en peligro, porque es como, se ha equivocado, era nuestra líder y se ha equivocado. Y claro, hacía poco que había tomado el poder. Así que en un 4D que es como, eres un normal, pero bueno, su casi padre adoptivo, el que le ha enseñado todo después de la muerte de su padre, hace una treta para justificar que él lo había hecho todo porque era una mente maestra, que sí lo es, para tomar el poder, y que estaba manipulando a Wajima. Y lo tienen que ajusticiar. Y es una escena muy buena, porque durante todos los capítulos anteriores vemos la relación entre esos dos personajes. Y todo es si lo piensas bien, es como, esto es un poco tonto. ¿Cómo va a colar que por 3 rumanes que esto funcione? Bueno, vale. Pero es dramático, está genial. Y bueno, lo crucifican y lo ajustician. No es ni broma, lo crucifican, y le clavan una estaca en el corazón. Muy, muy, muy brutal la escena, de verdad, brutalísima. Está muy bien. Y son todas estas cositas, por ejemplo, luego que esto hace que se retome el control, que Wajima retome el control y reorganice el ejército. Y que el plan de Wajima, que al final fracasa porque se la ven venir, cada uno tiene planes, es básicamente hacer tierra quemada, es como huir para atrás, hacer tierra quemada, que el ejército enemigo se quede sin suministros, y cuando estén débiles atacar, lo típico, hacer la Rusia. Además la estrategia general invierno, que es gracioso porque es un poco lo de Rusia, lo de la Rusia, ¿sabes? Está guay. Y al mismo tiempo no pasa, porque al fin vuelve a aparecer Aoteru, y el plan es también retirarse para emboscar al enemigo en un punto clave y llevar la paz. Que es buenísimo porque lo consigue. Y al mismo tiempo, en este momento, establecen el tercer reino, que por cierto, el líder del tercer reino, creo que es también está como un poco loco, como que las formas que tiene son raras. Creo que ese es el punto cómico en la serie, y a mí es como necesito algo más gracioso, pero está guay el plan. Si atacamos ahora a Sei, nos atacarán el otro reino y perderemos. Esto ya pasó antes. Y todas estas pensamientos, diferentes pensamientos estratégicos, a mí me gustan mucho. Es una cosa que disfruto.
¿Sabes? Es una cosa que disfruto. Además, el amigo que conoce a Uteru, que sinceramente es un poco el personaje más flojo, pero es gracioso porque es un creído que piensa que es superior porque es de un linaje y no sé qué, pero luego está todo el rato diciendo que Aoteru va a conseguir cosas, pero que él va a unificar Japón y es gracioso. Es un personaje que está ahí, que tampoco hace mucho. La verdad es que son los capítulos un poco más flojos. Creo que en cuanto empieza el conflicto entre del ataque de Sei está guay. Y por ejemplo, que también está la otra estrategia de no, es que han aparizado a un general y se va a rebelar. Mandamos un ejército para apoyarlo. Era una trampa, porque es una estrategia clásica. Es eso, es que el autor dice, quiero hacer estas mierdas, así que voy a crear un mundo en el que puedo hacer estas mierdas. ¿Que lo hacen todos los autores? Sí, pero es que a mí aquí me... ¿Cómo os explico? En todas las series, cualquier mundo, cualquier persona en una serie que sea fantasiosa o que cree su propio mundo, eh, obviamente el autor crea un mundo para que vivan unos personajes y que le permitan hacer lo que quiere hacer con esos lo que quiere contar con esos personajes. Pero a mí en este caso concreto, por saber por los conocimientos que tengo, se me es muy obvio. Se me es muy obvio que, por ejemplo, el personaje de Taira Denki es el arquetipo del líder, el líder que usurpa el poder, dejando al líder al rey como títere. El líder que crea un rey títere. Es muy, muy obvio. El general de frontera, que es una eminencia estratégica, pero que en temas políticos es débil. La gran dictadora que usa su carisma para movilizar a su patria para atacar a otro reino. Cosas que ha pasado de y es muy obvio, pero están muy bien hechas, ¿eh? No es quejarse. Creo que lo único que podría decir que es como, a ver, esto es demasiado japonés, es que sí, ha habido como 5 desastres. O sea, tú empiezas la serie y te explican que empezó a haber hubo crisis económica, crisis demográfica, revueltas internas, una guerra nuclear que no empezó en Japón, pero que sí pasó en otros países, y que afectó, porque vemos que los inviernos, o por lo menos por lo que parece, los inviernos son más fuertes. Pero el linaje de los emperadores japoneses sigue. Es decir, en el último capítulo nos muestran que en el tercer reino, no, lo siento, no me acuerdo del nombre del tercer reino, solo lo dicen varias veces. Hay uno que es administrativo, pero que es del linaje del emperador de Japón, y que técnicamente Fuji III, que es el emperador títere del imperio de Yamato, el reino de Yamato, el de nuestro protagonista, donde vive nuestro protagonista, es de esa dinastía, y es como... Todo lo que me has construido, pero todavía mantienes que no, pero Japón es el único país que desde el principio tiene el mismo linaje de emperadores. Porque es muy interesante, esto es un concepto asiático que viene de la filosofía política china, antigua, ¿vale? Y esto, tomarlo con pinzas porque no he estudiado suficiente para esto, pero es lo del reino de la tierra como el reino de los cielos. Y es decir, que es el dictado divino.
y es para justificar cómo las dinastías de emperadores en China a veces pierden. Y es porque en el cielo se establece el reino de los cielos se establece como la corte imperial en China. Y se dice, o se entiende, que mientras los dioses sean favorables a esa corte, la corte aguantará en la tierra. Pero cada dinastía tiene un proceso, y los dioses deciden. Y eso en Japón se vino en Japón hablando de que en Japón el emperador, por divinidad, y esto no es problema, el sintoísmo considera al emperador divino y hay cultos al emperador, como en Roma, como en todos lados. Los líderes se deidifican, pero se entiende como que nunca ha habido un cambio de dinastía porque los dioses siempre han estado a favor de la dinastía imperial, y eso como que reivindica mucho al emperador. Y es más, esa prepotencia que tenía, como nunca ha sido una línea continua, que si luego lo ves es como, bueno, pero el tío del emperador se convirtió en emperador, no es solo de hijos de esto, bueno, da igual. Que siempre ha habido un mismo linaje, una misma familia, siempre ha sido el emperador. Esa reivindicación los permitió que durante todo el periodo histórico, aunque perdieran el poder, como actualmente pasa, se tuvieran tanta deidificación y figura simbólica, que fueran los que dieran el poder a los shogunes, ¿vale? Y por eso se mantuvo. Es interesante, no lo sé mucho, pero de eso. Lo que me carga aquí es que de todas maneras, en Nippon Sangoku, guerras nucleares, todo eso, siguen ahí los emperadores, como un poco chauvinista de tu parte, ¿no? Al mismo tiempo es como, es que quiero tener emperadores. Y es como, podrías meter un emperador que no fuera del linaje, pero no sé. Meten a un personaje eso, que... Porque está muy interesante incluso el títere, y cómo al final en un momento se enfrenta a Taira por los argumentos de Aoteru, y mola mucho. Está muy bien esos momentos. No sé, en general me gustan mucho los personajes, o sea, están muy bien llevados. De verdad, Wajima Ouga, la líder de Sei, tiene matices, ¿vale? Está guay porque es como... propagandísticamente es como la madre patria, es nuestra líder que nos va a llegar a la victoria. Luego, si lo ves de esto, es una joven que quiere vengar a la muerte de su padre. Tú mataste a mi padre, me llamo Wajima Owa, tú mataste a mi padre, vengo a vengar. Ya sabes. Pero al mismo tiempo luego tienes esa escena con Hayekichi, no me acuerdo cómo se llama el nombre del tipo, pero ese, que está muy bien. No sé, me parece muy interesante la obra. Es como, vale, es como si ya asumes que es como, vale, esto es estrategia, esto es una historia, esto es, me voy a crear mi narrativa histórica y te la vas a tragar. ¿Quieres verla? Adelante. Y obviamente no puede ser como un libro de historia aburrido en el que esto es para que te diviertas, así que te mete desarrollo de personajes y estructura, pero no sé. Además, hay una cosa con el protagonista, que es cierto que se diluye un poco porque lo que vemos ahora es algo cuando el protagonista todavía no está tan fortalecido y solo tiene un momento en el que destaca, que es dentro de todo el plan de alguien. Él no tiene un plan en esta serie, sino que es parte del plan mayor de la estrategia de Ryumon. Es el hecho de que, aunque diga voy a unificar Japón, el punto de esta historia empieza cuando
Él está casado, por cierto, con 16 años. Es interesante, es un putito de mierda esto. Y fuman todo el rato. Y por eso en el principio de cada capítulo los japoneses te dicen, oye, hay comportamientos que no de eso. Porque Fuma tiene 17 años, pero Fuma se casó. Es gracioso. Pero el punto es que el tipo perdió a su mujer por las corrupteras de la familia Taira, y que nadie puede soplarle, escupirle o decirle nada a un Taira. Y el personaje de la esposa de Aoteuro era como muy vivaz, ¿eh? O sea, te deja seña y eso que solo aparece un poquito. Pero lo que mola es como que ella fallece y en este momento racionaliza la situación de tengo de... Es lo mismo como con Wajima. Quiero tomar mi venganza, pero no es el momento. Y como que te tarjetean este conflicto entre Taira y Aoteuro. Pero no sé. Se ve poco a poco. Es como. No muestran sus cartas. Es interesante, está guay. Es una obra que de verdad. Si no tienes ganas si no tienes ganas de un Death Note, pues no. Tampoco es Death Note, ¿vale? O sea, tampoco es tanto sobrepensar como Death Note. Pero para poner un ejemplo sencillo, pues es eso. Es argumento sobre contraargumentos. Y está muy disfrutable, sinceramente. Además, un punto que es una tontería, pero un punto interesante de todo esto es el opening. Te muestra muchos personajes que vas a ver a lo largo de la serie. Pero los cabrones no te dicen, algunos solo aparecen un momento y la palman, luego ya no vuelven a aparecer. Y me encanta. O sea, es una tontería que pues, miles de series habrán hecho antes. Pero está guay. Y por ejemplo, no he contado. Hay muchas más cosas en estos 12 capítulos que están entretenidas, pero eso. Lo que sí voy a contar antes de acabar, creo que lo que más gracia me hace de todo esto es cómo Aotero demuestra que es un gran estratega. Puesto que en un principio solo era un funcionario público simplón que quiere una vida sencilla, pero empezando siendo que eso era un funcionario de administración agrícola y todo eso, con esos conocimientos que tuvo para reforzarse, explicó un sistema para aumentar el ejército en la frontera, que básicamente es una cosa que ha pasado como 50... es un sistema que en el Imperio Romano de Occidente, en época medieval, o sea, en Bizancio, se estableció, que básicamente es campesinos soldados. Es como, vale, el 50% del tiempo serán campesinos y el otro 50% del tiempo cultivarán la tierra, lo cual aumentará la producción y aumentará el número de soldados que podemos alimentar. Y es como, wow, es súper inteligente, pero es como, esto lo he visto 50 veces en análisis histórico es que no me acuerdo el nombre técnico de esto, pero el campesino soldado es algo de esto. Las levas de esto. Pero es interesante, está guay. Es como, sí, que es como algo es como, en ese momento que es del principio de la serie, es como, vale, esta es mi mierda. Sin más, puntos negativos que le puedo haber a la serie es el hecho de que al principio te presentan a Aotero como el que va a ser el que va a dirigir la historia y te van explicando sus pasos para subir en el escalafón de la administración. Pero de un punto a esta parte se llega al momento de gran teatro militar y dejan de centrarse en Aotero para ser que no es malo, pero para ir a los diferentes puntos y ver cómo se genera la historia.
Y bueno, eso sí, eso podría a alguien molestarle por el hecho de como, pero ¿qué está haciendo Aotero? ¿Por qué me estás mostrando a la líder de Sei? Yo no, porque a mí me ganó la propaganda de Sei. Kion, ¿qué tan irónico es eso? Lo dejaré en un solo. Ya está. La verdad es que es un poco triste que al final Wajima, en el final de la temporada, pues dije spoilers, así que puedo explicar que la palma en una estrategia para tomar el control Taira, que básicamente es como, vale, se había firmado la paz, que me encanta porque se firma la paz y lo que hacen es que hacen una zona desmilitarizada controlada por una administración organizada de Sei y de Yamato, que es como... Esto es un poco la desmilitarización de Renalia, pero, pero en vez de que haya una organización que controle eso administrativamente, que no tiene que ver con... que no introduce al propio estado que es la zona en la que desmilitariza, métase y es como... es que si es que veo las cosas, ¿vale? A lo mejor es como que yo no creo que sea eso. Creo que es otra cosa. Creo que es otra referencia. Puede ser. Eso, pero como me flipa. Bueno, la cosa es que parecía que todo iba bien. Y entonces... hace una treta para que soldados de Sei se carguen a Wajima para desestabilizar todo, encerrar a todos los leales a Ryumon, convertir al rey títere, literalmente al emperador títere en solo una de estas simbólicas, convertirse en rey, en el líder, Taira, y ya que estamos es como, pero acabasteis con gente, este ataque de Sei, que es un ataque de falsa bandera, pero bueno, este ataque de Sei acabó con gente de Yamato, así que vamos a conquistar Sei. Es impresionante. Es como, wow, 4K. Y ahí acaba. Y acaba con Aotero en la cárcel. Y es como, ah. No sé, es una serie... Es una serie que a lo mejor es como no tengo ganas de estrategia militar ni de que este está atacando al otro y alguien no puede esto. Pero a mí es que es mi rollo. Vale, creo que el título de este vídeo va a ser... eh, em, Nippon Sangoku es mi rollo y me encanta. Y sin más, creo que he dicho todo lo que se me ha ocurrido de la serie. Sinceramente, cada vez que veía un capítulo era como, wow, qué bueno. Era como, sí, dame otro capítulo en el que solo están hablando. Ah, por cierto, no estoy de coña con lo de que Wajima se convirtió en como una idol en el concepto de que tenés que meter cosas de idols, aunque de eso sí, es mi chiste. Como un ídolo, un líder súper carismático, porque la propia treta para... la propia treta de Sei para acabar con parte del ejército de Yamato en un ataque, el que está a cargo de esa treta lo está haciendo porque es como, la general Wajima podrá decir que sí. Estás simpeando totalmente. Y me encanta. O sea, es una tontería, pero... Son tonteritas, pero está guay, no sé. Es un buen anime, creo que muy a gusto. Espero que salga una segunda temporada. Si no, pues no sé, en algún momento si me acuerdo, pues intentaré buscar el manga, pero lo pronto es muy a gusto, muy a gusto la serie, recomendada. Sin más,
Y sin menos, no hemos tardado 41 minutos, o sea, es una serie. 41 minutos. Yo soy Haruhi Suzumiya, aquí quien marca blanca se despide y espero que a alguien le haya gustado esto. Si no, yo me lo he pasado bien hablando 45 minutos sobre una serie. Está guay. La semana que viene seguimos con Z Gundam. Y mira del lado positivo, ya he hablado de algo que no es una serie vieja. Que creo que como habrán pasado semanas desde que acabó, pero ahí está. Venga, disfrutad de vuestras series, que os vaya bien. Chao.